Polémica decisión adoptada por el gobierno de Arce. Se encuentra con nosotros conectado en vivo y en directo Antonio Saravia, analista económico. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Gracias por estar aquí en E-News. Buenas tardes. Con muchísimo gusto por invitarme. ¿Cómo estás? Bien, muy gentil. Cuéntanos un poco cuáles son los antecedentes, el contexto en el que se toma esta decisión por parte del gobierno de Arce y, en primera línea, qué puede representar para aquellos pensionistas que ven comprometidos estos fondos. Sí, fíjate, la situación en Bolivia está muy complicada. Hemos llegado a un punto en que estamos viendo, yo creo, los primeros estertores de una crisis muy severa. Para que la gente tenga una idea, y lo voy a hacer bien cortito, Bolivia pasó en el 2014 de tener 15.000 millones de dólares en sus reservas internacionales. Eso por el boom de los precios petroleros, ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Del 2006 al 2014, el boom del petróleo hizo subir esos precios. Bolivia exportaba gas y gas a un precio indexado al del petróleo. Entonces a Bolivia le llegaron 55.000 millones de dólares, una cantidad que jamás la vimos en la historia. Pero el 2014 se nos acaba la suerte. De esos 15.000 millones de dólares que teníamos en reservas, las empezamos a gastar y al día de hoy estamos en 3.500. De 15.000 bajamos a 3.500 las reservas. Se nos han acabado los dólares, esencialmente. De esos 3.500, solamente 300 millones son divisas, es decir, cash. Entonces tenemos un problema de reservas. El gobierno sale ahora en las últimas semanas desesperado a tratar de conseguir dólares, un tipo de cambio diferenciado para exportadores, un bono para las remesas, tratando de raspar la olla, tratando de encontrar dólares. La gente se asusta, dice que no hay dólares, entonces sale a la calle a tratar de buscar dólares. El Banco Central dice, no, tranquilos, yo les vendo dólares. Se arman unas colas terribles. Entonces estamos viviendo días de zozobra. No hay dólares, no hay reservas, el gobierno gasta a manos llenas. Tenemos 10 años de déficit fiscal consecutivo, 10 años, a un ritmo de más o menos 7-8%. Entonces el último eslabón, la última oportunidad parecen ser los fondos de pensiones, y ahí es cuando llegamos a tu pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo hemos llegado acá? Bueno, porque el gobierno decidió que en vez de tener estas AFPs, las administradoras de fondos de pensiones, que son empresas privadas que administran los ahorros de la gente, pues pasemos a un mecanismo estatal donde se apropian esos ahorros en manos del gobierno. Se llama la gestora. Y entonces el peligro es que acá, como esto está manejado por el gobierno, sea, digamos, el último recurso para que el gobierno agarre esos dólares ante la falta de los mismos que estamos viviendo hoy día, ¿no? Ahora, ante esta decisión, que sin duda alguna es grave y que puede tener consecuencias a futuro para el sistema de seguridad social de Bolivia, hay denuncias, y quisiera conversarlas contigo al respecto, de que desde cuando Arce era ministro de Economía, habría como preparado el terreno con la compra de softwares a empresas en offshores, también otra empresa colombiana, para poder obtener este software para la transición de este dinero. Esto es presumible como un acto oscuro que podría estar detrás de esta situación. ¿Qué se sabe al respecto? Bueno, hay dos cosas para que la gente lo entienda bien, ¿no es cierto? Teníamos en las administradoras de fondos de pensiones, que eran dos, 23.000 millones de dólares. Esos son los ahorros de la gente, los ahorros para su jubilación, para cuando uno se pone viejito. Ahorro mi plata con los fondos de pensiones. Teníamos 23.000 millones de dólares. Bueno, esos 23.000 pasan ahora a una entidad estatal manejada por el Ministerio de Economía. Pero aquí viene el detalle. El Ministerio de Economía, el gobierno, durante muchos años se viene prestando plata de las AFPs. Es decir, le vendía bonos a las AFPs. Entonces esos ahorros iban al gobierno, que el gobierno los usaba. Ahora lo que ha pasado es que ya no nos vamos a prestar de las AFPs. Lo que vamos a hacer es vamos a convertir esas AFPs en una gestora pública manejada por el ministro de Economía. Entonces nos vamos a prestar de nosotros mismos, ¿me explico? Es decir, el ente que administra las pensiones es el mismo ente que se presta la plata de las pensiones, y entonces aquí saltan todas las sospechas. Estos 23.000 millones de dólares van a terminar siendo usados por el gobierno, número uno. Número dos,
como tú decías, en la transición de AFPs a gestora, había que cambiar el sistema de software, había que hacer todo un proceso administrativo. Estamos hablando de un montón de plata que se tiene que manejar, ¿no es cierto? Bueno, el gobierno de Luis Arce compró un software de una compañía extranjera, se pagaron como $3 millones. Parece que al final ni llegó el software y se fue la plata. Entonces hay una cosa oscura acá que son probablemente, potencialmente hechos de corrupción, pero que te dan una idea y hacen saltar las alarmas. Bueno, si se roban $3 millones en el software, no es solo en el software, imagínense qué le va a pasar a estos fondos que ahora el gobierno va a manejar. Bien, ahora Antonio, esto es muy conocido porque no es una medida nueva. En el Ecuador también se aplicó en determinado momento la decisión de que se decía es igual dinero público que está vago y que puede servir para poder impulsar el sector económico y dinamizar la economía. ¿Cuáles han sido los aprendizajes que nos ha dejado cuando esa decisión ha sido adoptada por otros gobiernos en similares circunstancias? Bueno, es que fíjate, hay circunstancias muy distintas, ¿no es cierto? El problema es que Bolivia ha esencialmente agotado las fuentes de dólares que podía tener, ¿no es cierto? Es decir, teníamos reservas de $15.000 millones en el 2014, que era un montón para Bolivia, y nos las hemos comido y hemos llegado a 3.500. Entonces ahí ya no hay dólares, número uno. Número dos, Fitch nos ha rebajado recién, como tú mencionabas en tu introducción, nuestro rating de crédito de B a B menos. Entonces para nosotros va a ser muy caro y muy difícil colocar bonos soberanos en el extranjero. Vamos a tener que pagar tasas probablemente de hasta el 15% para convencer a alguien en el mundo de comprar bonos bolivianos. Entonces ahí tampoco hay plata, ¿no es cierto? Prestarnos plata, tenemos unos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, de la CAF, pero tienen proyectos específicos, atados a proyectos específicos, no son dólares frescos. Entonces estamos llegando a un momento en que se nos acaban las fuentes y entonces salta el peligro de que estos $23.000 millones sean usados. Esto es muy distinto a otros países, en los cuales no era urgente agarrar esos dólares, tenían esos países otras fuentes de financiarse. Aquí el peligro es que esto parece ser el último eslabón, la última oportunidad para el gobierno de agarrar dólares. Muy bien, Antonio, ¿nos puedes explicar de una manera muy didáctica para que nuestra audiencia comprenda? Porque el pueblo lo que quiere es satisfacer sus necesidades fundamentales y muchas veces reducir fundamentalmente las grandes brechas que existen dentro de la sociedad. Se han preguntado y las formulaciones que han tenido precisamente desde el corte ideológico los gobiernos que han promulgado este tipo de medidas es ¿para qué tener esas reservas si el pueblo necesita obras, requiere medicinas, requiere de seguridad, en fin? ¿Qué es lo que sucede desde el aspecto técnico cuando tú no cuentas con esas reservas? Mira, Bolivia tiene decidido hace muchos años mantener un tipo de cambio fijo. Eso significa que uno cambia 6 bolivianos con 96 centavos por $1. Y eso lo venimos haciendo hace 11 años, es decir, el tipo de cambio fijo, ¿no es cierto? Pero tú no puedes mantener un tipo de cambio fijo si se te caen las reservas. ¿Por qué? Porque si los dólares se hacen escasos, pues como cualquier bien, cuando algo se hace escaso, sube de precio. Entonces, en ese momento no puedes defender el tipo de cambio fijo. Lo que tendrías que hacer en ese momento, cuando se te acaban los dólares, es devaluar. Es decir, que el boliviano valga menos. Pero cuando tú haces inmediatamente, ese mismo día que tú devalúas, pues los precios suben. ¿Por qué? Porque la señora que vende, ¿no es cierto?, pan en la esquina, etcétera, dice, me van a pagar en bolivianos, pero después estos bolivianos necesito más para comprarme $1. Entonces subo el precio del pan que vendo. Entonces inmediatamente generas un proceso inflacionario y eso te destabiliza la seguridad macroeconómica que teníamos en el país desde más o menos 1985. Entonces, el problema acá es que cuando se te acaban los dólares no puedes defender la masa monetaria que has emitido y entonces tiene que saltar el tipo de cambio. Eso es lo que estábamos tratando de evitar, que el gobierno todavía está tratando de evitar, pero va a ser muy difícil sin esas reservas. Por eso es que fue muy irresponsable en estos 14 años de gobierno habernos gastado tanto a manos llenas, porque después nos vemos en esta circunstancia de que probablemente no podamos defender ese tipo de cambio fijo.
Bien, finalmente, la sostenibilidad del sistema de seguridad social podría verse comprometido a futuro. Exactamente, si estos 23.000 millones de dólares quedan a disposición del gobierno, y ojo, que ya 7.000 millones de estos 23.000, casi la tercera parte, ya ha sido entregada al gobierno a cambio de bonos, ¿no es cierto? Entonces, si el gobierno no es responsable con eso y no nos devuelve la plata a nuestros ahorros, pues entonces nos quedamos sin ahorros y nos quedamos sin jubilación. Entonces, esto es peligrosísimo, peligrosísimo, y la gente tiene que estar muy alerta porque estos son los ahorros de toda una vida para la vejez. Si el gobierno no es responsable con esta deuda, podemos tener muchísimos problemas. Bien, gracias por este análisis muy completo, Antonio Saravia, desde los Estados Unidos, a propósito de esta medida muy radical que ha tomado el gobierno de Arce alrededor del fondo de pensiones. Muy gentil. Un placer, cuando quieran.